Eso es un tema que a mí me parece de suma importancia, porque desde el punto de vista de Costa Rica, nosotros tenemos un bloque de legalidad bastante importante que es necesario tener en cuenta. Y eso es precisamente lo que quiero mostrarles aquí en mi presentación, que se llama precisamente retos para la implementación de sistemas de monitoreo con reconocimiento facial a partir de datos biométricos. Es un tema que a mí me gusta muchísimo, especialmente porque nosotros desde la Comisión de Derecho Informático del Colegio de Abogados emitimos un dictamen al respecto sobre un proyecto de ley que más adelante se los voy a mostrar, porque es un proyecto de ley bastante mal hecho, pero que pretendía tomar todos los datos biométricos de los habitantes, dárselos al Tribunal Supremo de Elecciones y que a partir de ahí se comenzaran a como hacer investigaciones y no sé cuánto más. Eso está absolutamente prohibido y choca inclusive no solo con la ley propiamente dicha y otras que les voy a mencionar a continuación, sino también con la ley de protección de datos y unos convenios internacionales que hemos suscrito con Europa. Efectivamente, entonces, como es un tema tan bonito, yo creo que eso ya ustedes lo saben, que son los datos biométricos, ¿verdad? Que son aquellos datos físicos únicos, ¿verdad? Que individualizan a cada persona y la hacen identificable de manera única. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de esos datos biométricos? Yo creo que todos los conocemos, huellas dactilares, el iris ocular, el ADN, y eso póngale atención, por favor, el timbre de voz, la imagen, la firma manuscrita, etc. El punto es aquí que nuestra legislación no permite ese tipo de tratamiento. Ya vamos a ver lo que significa tratamiento. Por favor, retengan esa palabra en lo que es tratamiento de datos personales, porque resulta que efectivamente la información biométrica constituye un dato personal de tipo sensible o de acceso restringido según como se quiera ver. Por eso es que les dije que prestaran atención al tema del ADN, porque el ADN es lo que nos va a permitir saber todo el historial médico de una persona y eventualmente hasta de lo que va a padecer. Entonces, como dato personal, ¿verdad? Ya sabemos, es cualquier dato que identifique o haga identificar a una persona. Y aquí me tengo un segundito. Recuerden eso y tenganlo muy presente. Los datos personales, como su nombre lo indica, pertenecen a la persona. No pertenecen al Estado, no pertenecen no sé, a ningún ministerio, no pertenecen a la sección de recursos humanos, ni a la empresa, ni a nadie. Eso es exclusivamente de la persona. La persona es el propietario, el titular de esos datos personales. Dentro de los datos personales, tenemos precisamente lo que son datos sensibles. Vean ustedes qué interesante, porque eso se refiere sobre todo al fuero íntimo de la persona. Entonces, ¿cuáles son estos? Y ya van a ver cómo eso es coincidente con otra legislación. Por ejemplo, los que revelen origen racial, opiniones políticas, condiciones religiosas o espirituales, condiciones económicas, información biomédica o genética. Ahí tienen ustedes el ADN, por tanto se puede considerar como dato sensible. La vida o la orientación sexual, entre otros, ¿verdad? Vean que no es un número clausos o un número cerrado, sino que se refiere a un número abierto. O sea, entre otros, significa que los datos sensibles pueden seguir. Por ejemplo, en España se consideran que los datos sindicales también son datos de tipo sensible. Existe una excepción en esta ley, por ejemplo, en lo que se refiere a los partidos políticos. Y están también los datos restringidos, pero vean ustedes que el dato sensible es diferente al dato restringido, porque en principio el dato sensible está prohibido de que sea tratado, mientras que el acceso restringido sí se puede hacer en el tanto exista un interés de parte de la administración pública o del titular de acceder a esos datos. El caso más evidente, creo yo, es el del registro judicial de delincuentes, en el cual yo no puedo llegar y acceder y preguntar, vea, deme por favor los condenatorios que haya tenido, no sé, doña Karen, o quien sea, porque no me lo dan, porque no me pertenece a mí, sino que eso pertenece exclusivamente a la persona. Pero en ese caso la administración pública sí tiene interés, entonces a través de eso lo que hace es solicitar la información cuando sea necesario, por ejemplo, en caso de los juzgamientos y cosas así, que en eso ya existe aquí en Costa Rica un derecho al olvido que es bastante amplio, diría yo, porque prácticamente cualquier persona puede cometer ciertos tipos de delito y de inmediato pues cumple la sentencia y ya se le borra, o sea, como si nunca hubiera tenido condenatorias, lo cual es bastante grave. Vean ustedes lo que dice en este caso nuestro código civil. Entonces, vean, en primer lugar, como datos de acceso restringido, la ley de protección de datos, el 8968, considera que la fotografía y otros datos pueden afectar derechos son de acceso restringido. Igual el 47 del Código Civil, que es lo que dice, la fotografía y la imagen de una persona no puede ser publicada, reproducida
expuesta ni vendida en forma alguna si no es con su consentimiento. Bueno, y ponen una serie de excepciones, ¿verdad? Que la represión esté justificada por la autoridad de aquella, la función pública, la necesidad de justicia de policía, o cuando la represión se relacione con hechos o acontecimientos o ceremonias de interés público y que tenga lugar en público. Las imágenes y fotografías solo, bueno, eso es otro tema. Ven ustedes, en el caso, menciono aquí la legislación de la Unión Europea por lo siguiente, porque el nivel de protección de datos personales que existe en Europa es absolutamente envidiable, totalmente al revés de lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, que ahí la protección de datos personales es un chiste, y el que se oponga o pretende defender datos personales ya lo acusan de terrorista. En cambio, ven ustedes ese reglamento de la Unión Europea que nosotros siempre hemos visto, digamos, hacia ese horizonte que es el horizonte europeo. Entonces, ve lo que dice. Ese reglamento relativo a la protección de datos personales considera que los datos biométricos como una categoría especial de datos personales, en cuyo caso, porque como regla general, está prohibido su tratamiento. Ya vamos a ver lo que significa tratamiento, porque ya lo he mencionado 4 veces. Tratamiento de categorías especiales de datos personales. Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revisen el origen étnico, racial, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas, afiliación sindical y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física. Datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o a los periodos sexuales de una persona física. Vean que eso está exactamente igual en nuestra legislación. Y muy importante, por eso yo les traía el ejemplo de la Unión Europea, porque Costa Rica ha suscrito convenios internacionales donde precisamente se le da mayor importancia a todo lo que es el tema de protección de datos. En este caso estoy citando este acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, la República de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, mediante la ley 8919 de diciembre del 2010. Y dice así: las partes acuerdan cooperar para garantizar la protección de los datos personales. Estamos hablando de un tratado internacional y de otro tipo en su tratamiento, con vista a producir las normas internacionales más estrictas. Las partes acuerdan también cooperar para mejorar el nivel de protección de los datos personales y trabajar en aras de su libre circulación entre las partes, teniendo en cuenta diariamente las respectivas legislaciones internas. Y además, vean el 58, a los efectos del presente acuerdo, las partes acuerdan dar un elevado nivel de protección al tratamiento de datos personales y de otra índole, compatible con las más estrictas normas internacionales. Ese es un acuerdo internacional que está vigente entre Centroamérica y Europa, y por tanto debemos respetarlo. ¿Eso qué significa? Entonces, que la recopilación de ciudadanos europeos está prohibida en otras partes. Además, vean ustedes en los casos de los falsos positivos en Gran Bretaña, que llegan al 80%, y los falsos positivos en San Francisco, que andan por el orden del 95%, pero sin embargo me chismearon hace 2 días, que hasta los habían eliminado ahí de San Francisco, en California. Vean ustedes. Entonces, el tratamiento de esos datos sensibles, como es en ese caso los datos biométricos, están expresamente prohibidos hasta cierto punto. Y dice así: ninguna persona estará obligada a suministrar datos sensibles. Y se prohíbe el tratamiento, ya por 6ª vez, de datos de carácter personal que revelen origen racial, étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, espirituales, filosóficas, así como relativos a la salud, la vida y la orientación sexual, entre otros. Vean que allí mismo en esta ley de protección de datos personales también se contempla esa posibilidad en cuanto a la no obligatoriedad de suministrar datos sensibles. Y ahora sí, quiero que vean brevemente lo que significa tratamiento de datos personales. Dice: cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos automatizados, como manuales y aplicados a datos personales tales como recolección, registro, organización, conservación, modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra norma que facilite el acceso a estos, el cotejo, la interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción, entre otros. O sea, aquí estamos hablando de 16 verbos diferentes y una vez más, eso no es números apertos. O sea, puede haber otras formas, otras actividades que se consideren también como tratamiento de datos personales. Entonces, cuando hablamos de tratamiento de datos personales, estamos hablando de una serie de verbos, 16 verbos diferentes. Y eso también nosotros lo recopilamos, no solo aquí en la Ley de Protección de Datos, sino también en el 196 bis, porque el tratamiento de información biométrica sin autorización del titular puede constituir un delito. ¿Qué es lo que es el 196 bis? Violación de datos personales.
Si no me creen, pregúntenle a Carlos Alvarado de qué lo acusaron a él, porque es precisamente esa torpeza que tuvieron ellos al creer que los datos personales le pertenecen al Estado, entonces que ellos lo podían traspasar donde les diera la gana. Y aún así existen unas normas que son absolutamente inconstitucionales, entre ellos el reglamento, el artículo 10 del reglamento de la ley al CIDRUBE, que permite ese trasiego inmoderado entre instituciones públicas, que lo que hace es una barbaridad. Igual le puedo decir del tema del bono proteger, igual les puedo decir de otra directriz también del gobierno de Carlos Alvarado, y eso es todavía peor que lo de LOPAD, donde mediante esa directriz lo que le dice es a las instituciones públicas que entrelacen sus datos personales y que le den acceso a todo el mundo. Es absolutamente inconstitucional, violatorio totalmente no solo del 24 de la Constitución, porque allí lo que está hablando es precisamente lo que es el derecho a la privacidad y la intimidad, sino también de otros, por ejemplo, el principio de legalidad. No existe ninguna norma que autorice a ellos a hacer eso. Y también el principio de jerarquía de las normas, porque jamás una directriz o un reglamento va a tener la fuerza para modificar una ley que es que en este caso lo que se establece es que la protección de datos es un derecho fundamental. Entonces, vean ustedes en ese caso, ¿verdad? Todo lo que es la parte de violación de datos. Y también cuando la información corresponde a un menor de edad incapaz, también, digamos, a una circunstancia de grabación. Vean ustedes cómo estos verbos será censurado con pena de prisión de 1 a 3 años que en beneficio para un tercero con peligro de daño para la intimidad o privacidad sin autorización del titular de los datos, o sea, nosotros, se apodera, modifica, interfiere, acceda, copia, transmita, publica, difunda, recopile, inutilice, intercepte, retenga, venda, compre o envíe para un fin distinto para el que fueron recopilados, obviamente, ¿verdad? De una persona física o jurídica almacenados en sistemas de redes informáticas o telemáticas, o en contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos. Y luego se le va la pena, ¿verdad? Como un agravante cuando sean los encargados de hacer eso, como parece que ocurrió en el caso de Lopal y otras personas, es una barbaridad, las encargadas de administrar o dar soporte al sistema. Igualmente, si la información corresponde a un menor de edad o incapaz, o afecta datos que revelen ideología, religión, creencias, salud, origen racial, preferencia o vida sexual de una persona. Vean ustedes cómo hoy estamos hablando una vez más de datos sensibles y datos de acceso restringido. Muy importante, vean ustedes, el tratamiento de datos personales de menores está prohibido por el Código de la Niñez y la Adolescencia. Efectivamente, es ahí lo que se hace el derecho a la integridad. Entonces, este derecho comprende la protección de su imagen, identidad, autonomía, pensamiento, dignidad y valores. Derecho a la imagen, prohíbe publicar, reproducir, exponer, vender, utilizar en cualquier forma imágenes o fotografías de personas menores de edad para ilustrar información referente a acciones o condiciones que se atribuyen, sean de carácter delictivo, de contravención, etc. Y también queda prohibida la publicación del nombre. Y por si fuera poco, tenemos también un convenio internacional, que es el Convenio de los Derechos del Niño, donde precisamente dice los Estados partes adoptarán medidas adecuadas para proteger en toda la fase del proceso los derechos e intereses de los niños víctimas de las prácticas prohibidas. Y en particular debe proteger debidamente la intimidad e identidad de los niños víctimas y adoptar medidas de conformidad con la legislación nacional para evitar divulgación de información que pueda conducir a la identificación de sus víctimas. Vean ustedes esta otra norma que vive desde la fecha, 11 de julio del 22, o sea, hace ¿qué? 3 meses. Sí, 3 meses. Un par de meses en realidad, ni 3 meses. Y se llama precisamente Ley de Protección de la Imagen, la Voz y los Datos Personales de las Personas menores de edad. Artículo tal, se imponerá pena de 10 a 60 de multa a las siguientes personas. 3. Quien difunda, divulgue, utilice imágenes, la voz, los datos personales de una persona menor de edad, de cualquier modo que se haga y que permita la identificación de las personas menores de edad, sin el conocimiento expreso de las personas responsables legales. Bueno, sin perjuicio de las responsabilidades civiles que pueda exigirse. Ese es el 389 del Código Penal. Eso es precisamente el proyecto de ley de que les hablaba, que es la Ley de Repositorio Único Nacional para fortalecer capacidades de rastreo e identificación de personas. 20.321. Según recuerdo, eso está absolutamente enterrado en la comisión respectiva. Y además que detrás de eso lo que había era como, no sé, como un cierto negocio sospechoso, porque le exigía al Tribunal Supremo de Elecciones que cambiara todas las computadoras y que cambiara los equipos y taca, taca, taca. Uno ya había estado como un poquito como extraño. Y
Quizá entonces el principal axioma que debemos proteger en este caso y que debemos tener siempre en cuenta es que esa protección de datos es un derecho fundamental según el artículo tercero de la, perdón, el artículo primero de la ley 8968, la protección de datos. Y en este caso, la única manera de poder saltarse todo ese bloque de legalidad es mediante una ley que sea aprobada por la Asamblea Legislativa y con mayoría calificada, o sea, 37 diputados. Menos que eso, sería violatorio otra vez del 24 de la Constitución sobre el derecho a la intimidad, del principio de legalidad que está tanto en el artículo 11 de la Constitución como en el 11 de la ley general de la administración pública, y también el principio de jerarquía de normas, porque la ley es la que está por encima y la constitución, ley y constitución están bastante por encima de todo lo que son reglamentos y decretos ejecutivos o directrices o lo que sea. Y con eso yo termino rápidamente mi presentación. Espero que haya sido de legalidad, perdón, de utilidad, pero sobre todo tengan muy en cuenta eso, que estamos aquí con un bloque de legalidad bastante fuerte, que es precisamente, no se sorprendan ustedes, de cómo fue que se dio ese gran escándalo de Lopal. Porque efectivamente esos tres principios siempre fueron violados en todo momento, precisamente por un simple decreto ejecutivo. Entonces, como que una municipalidad pueda hacer eso, de que va a implementar cámaras, o que, como creo que la de Moravia, la Alajuela, que tenían ese plan, la consulta que ellos hicieron a la Procuraduría General le dijo con toda claridad, usted no puede implementar eso a menos que sea mediante una ley que sea aprobada por mayoría calificada, o sea, por 37 diputados. Y si esa ley no existe, pues la verdad es que yo no sé cómo van a hacer. Y yo en lo personal sería el primero en ir a denunciar esta barbaridad, porque con qué autorización están solicitando mis datos íntimos, mis datos sensibles, para solo y descabe. ¿Para qué? Porque precisamente el tema de la protección de datos, lo que tenemos que ver es que debe saberse con claridad cuál es el objetivo de esa recolección. O sea, estoy recopilando eso para un objetivo específico. Yo después no puedo agarrar todo ese montón de información y dársela a quien me dé la gana o pasarla a todos los ministerios. Eso es absolutamente ilegal. Y también hay que ver otra serie de detalles. Por ejemplo, ¿quién va a tener acceso a esa información? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es el tratamiento que se le va a dar a toda esa información? Eso yo, como titular de los derechos de datos personales, tengo toda la facultad para preguntarlo y exigir una respuesta. Y si no, pues no se va a poder. Entonces, esos son detalles muy importantes que deben siempre tenerse en cuenta. Y bueno, pues quedo aquí a sus órdenes para cualquier pregunta. Gracias.